este curso de Derecho Público Provincial y Municipal, y obviamente también siempre agradecer a las autoridades del Senado, a la vicegobernadora Verónica Magario, a Luis Lata y a Miguel Bampini, que son los responsables de la Secretaría Legislativa. Bueno, les voy comentando que quedó pendiente por una cuestión técnica, y disculpen también la, no desprolijidad, pero sí el imprevisto de la inauguración, que algunas diapositivas no fueron compartidas debidamente, como me dijera Leonel y Claudio. Entonces vamos a compartir un poco a velocidad ligera, los primeros 15 minutos, las nociones sobre la formación de las provincias, en especial de la provincia de Buenos Aires, que yo hablaba y creí que se iba dando también la diapositiva, pero no se dio. Luego luego de pasar esa primera parte que quedó pendiente de la primera clase, vamos a hablar del concepto de constitución. Ya nos vamos adentrando en el tema constitucional en general, constitución en general. Después vamos a hablar de los derechos y garantías del debido proceso y de otros derechos y libertades que están en la Constitución Nacional y que también son exigidos por los tratados internacionales. Vamos a también compartir el tema de los derechos constitucionales, ya comparando lo que es la Constitución provincial con la Constitución nacional. Y por último, vamos a hablar de la estructura y del contenido, adentrándonos a modo introductorio de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, obviamente con la reforma de 1994. Un saludo especial al querido doctor Daniel Cravacuore, que es director de Findel, que muy amablemente también se ha inscrito, y que bueno, obviamente tenemos mucho que aprender también de él, doctor en ciencias políticas y así responsable del área de gobiernos locales en la Universidad Nacional de Quilmes. Un gran abrazo, querido Daniel, que Dios te bendiga. Bueno, pasamos entonces a la primera parte de las nociones de la formación del Estado bonaerense. Dicho sea al pasar, también nos han llegado algunas inquietudes ya de parte de Gastón Corti y de parte de María José Zarza, que son distintos operadores, creo uno en la parte de la legislatura y otro en la parte de Consejo Deliberante, donde ya se están adentrando en el tema y están pidiendo alguna información o algunas preguntas sobre lo que puede ir dándose en este curso, algunos orientados al tema municipal, otros ratificando la idea de la identidad bonaerense. Yo les recuerdo que tenemos dos partes en este curso de introducción al derecho público provincial. Una primera parte que con un pórtico general sobre el derecho público, común a todo el derecho público, que ahí es común al constitucional federal y al constitucional provincial. Una parte siguiente donde vamos a explicar el texto constitucional de la parte dogmática, en la estructura dogmática de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, como así también luego la parte orgánica de la provincia de Buenos Aires, es decir, los órganos o poderes constituidos del gobierno provincial. Y en una última parte, en una segunda parte, vamos a hablar y vamos a explicar el funcionamiento de las municipalidades, obviamente con todas las leyes complementarias. Como es introductorio, hay veces que no vamos a profundizar, pero cuando puntualmente lo han pedido, que ya nos han pedido que abordemos el tema de la seguridad pública provincial y seguridad pública municipal, el tema de la educación, vamos a tratar de complacer este pedido, bueno, derivando en alguna medida, con alguna pregunta puntual, para estas materias y para estos temas.
Bueno, entonces vamos a compartir las nociones sobre la formación de las provincias, en especial de la provincia de Buenos Aires, porque esto no salió y es muy importante. Esto se da en la Cátedra de Derecho Público Provincial y Municipal, cómo se han ido dando la formación de los estados, de lo que el autor uruguayo Alberto de Michelis nos dice que es el derecho público sinalagmático, es decir, el derecho público de los pactos preexistentes, de los convenios, de los contratos. Y hay autores que dicen que hay más de 100 de esos pactos preexistentes y pactos especiales en la historia argentina. Fíjense que lamentablemente nosotros conocemos muy poquitos. Es decir, el pacto de Venegas, el pacto de Pilar, el pacto federal de 1831, luego el tratado de San Nicolás de los Arroyos de 1852, que la provincia de Buenos Aires no firma, y lo que da lugar a la gran divisoria de aguas entre dos estados bien considerados, como dijimos en la clase anterior. Fíjense en el proceso de constitucionalización de las provincias. Esto es para observarlo. Yo me voy a guardar un poquito la voz para la segunda parte. Esto ya lo dijimos en la clase anterior, pero no pudimos compartir el PowerPoint. Y las causas de la desunión, que estaban todas girando en derredor de Buenos Aires Puerto, Buenos Aires Comercio, Buenos Aires Ingresos Públicos, y que bueno, le costaba a Buenos Aires compartir todo eso con las provincias. Buenos Aires no acepta el Acuerdo de San Nicolás ni participa de la sanción de la Constitución de 1853. Y acá están los cuadros sinópticos sobre lo que la Confederación y Buenos Aires se iban constituyendo independientemente una de otra. Una república federativa por un lado, representativa, dividida en provincias, y por otro lado una república unitaria, representativa, dividida en municipios. Cada una con su capital, cada una con sus tres poderes, pastor obligado por lo que es el Estado de Buenos Aires, y Justo José de Urquiza como presidente de la Confederación. Dos representaciones exteriores con sus embajadores. Y se van dando ya los pactos y los acuerdos anteriores al Pacto de San José de Flores de 1859. Esto después pueden tener oportunidad de ir viéndolo de forma diferida, porque va a quedar grabado en el Classroom de YouTube. Fíjense que Derqui, antes de ser presidente, ya era un representante de Relaciones Exteriores y un amigo personal de Justo José de Urquiza. Derqui va a ser presidente luego de Urquiza y va a ser la víctima del primer golpe de Estado en la República, que muchos dicen que fue el de Félix Uriburu en 1930. No, fue el de Bartolomé Mitre en 1863. El primer gobierno de facto. Un detalle. Y acá el mapa este que no se vio, que nos da a las claras del día cómo se estructuran los dos estados. Fíjense este mapa en que se ve claramente 12 o 13 provincias, por un lado, porque Santiago del Estero, fíjense que está de modo difuso, no está conformado totalmente, muy a pesar de haber sido la primera ciudad fundada en lo que luego fue el Virreinato del Río de la Plata. La provincia de Santiago del Estero está todavía sin límites, como era en su momento la organización estructural, porque eran las ciudades, y más o menos la parte aledaña era la que
formaba la provincia, y ¿cuál era el límite? El límite justamente era la dominación de los aborígenes. Entonces, por eso que la línea de fortines, la línea de los cuarteles, que hasta ahí iba, entre comillas, lo que se llamó civilización. Y del otro lado, entre comillas, lo que era la barbarie, que como yo les dije anteriormente, ahora no sabemos cuáles eran los bárbaros y cuáles eran los civilizados. Pero este es otro tema que lo tengo tratado en la génesis del Estado argentino y en mi tesis sobre que el municipio es anterior al Estado, con toda la importancia de los pueblos aborígenes. Bueno, ahí está clarito el tema de las dos capitales y los dos estados. Bueno, los dos bancos, dos monedas, los papeles de Fraguero por la Confederación, y por el otro lado la Casa de Moneda, que ya la había fundado Juan Manuel de Rosas y que quedó como herencia para el Estado de Buenos Aires. La Unión Nacional, con un pacto internacional, un tratado internacional, del cual es el garante de su cumplimiento Francisco Solano López, presidente de Paraguay. Por rara paradoja, después a Francisco Solano López le declaramos la guerra. Fíjense esas idas y vueltas de la historia. El Pacto de San José de Flores completo, para que ustedes lo lean. Un pacto muy interesante, antes de la Convención ad hoc de 1860. Y la Convención Nacional, que ya la explicamos, que creo que esta placa se vio en su oportunidad en el día del viernes pasado. Bueno, ahora vamos al tema de los conceptos de constitución, y ya adentrándonos, esta es la única parte teórica, fíjense, de la materia, porque acá vamos a recurrir a los tratados de los jurisconsultos más importantes de nuestro país: Vidal Campos, Joaquín B. González, Alberto Antonio Espota, Arturo Sampay, sobre la concepción de la Constitución, inclusive remontándonos al pacto social o al contrato social de Jean-Jacques Rousseau, de John Locke, el pacto en el estado de naturaleza, o Thomas Hobbes, de aquella idea del hombre, el lobo del hombre, en el estado de violencia con el Leviatán. Temas que no vamos a tratar porque son de la ciencia política, pero sí referirnos a la idea de lo que tenía, por ejemplo, Kelsen sobre la Constitución, entre otros autores. Y bueno, nos animamos también a dar una propia definición, obviamente que de modo ecléctico y de modo conclusivo de todo lo que hemos estudiado. Vamos a la primera placa de los conceptos de Constitución, donde analizamos las distintas concepciones. Sí. Donde tenemos la Constitución como pacto social y político, donde surgen elementos característicos. Uno social, el pacto social de la comunidad global. Tenemos una comunidad global y comunidades particulares. Las comunidades particulares serían los municipios y las provincias, como intermedio entre la sociedad global nación o comunidad nación y la comunidad organizada localmente, que son los municipios. Y lo político, el pacto fundante del Estado. Hablamos de los pactos preexistentes, de los pactos especiales. Pactos federales preexistentes, que ya lo dije anteriormente, y los pactos especiales figuran: uno se llama Guanacache, otro San Miguel de las Lagunas y otro Vinará, que son pactos especiales que ustedes los van a ver entre provincias, sobre todo de Cuyo o del norte argentino, estos últimos, pero como ya les dije anteriormente, hay autores que hablan
Pérez Guilú creo que se ha encargado de este tema, que hay más de 100 pactos preexistentes, porque había, reitero, la idea del derecho público desde el punto de vista sinalagmático, que es el derecho público contractual de los convenios, contrariamente al derecho público directorial, que era gobernado por una idea unitaria y centralista, la idea de Pueyrredón, director, luego Rondó, director supremo, donde Buenos Aires era el que manejaba los presupuestos para la guerra, el que no le daba, más que le daba, el presupuesto a San Martín o Belgrano para pelear y para extender nuestra frontera y defender nuestros límites territoriales. Y por otro lado, los pactos federales, que era la idea justamente de reconocer la autonomía de los pueblos y la autonomía de los pueblos con su territorio circundante, que luego se llamó provincia, que esta idea de derecho público sinalagmático, plasmado a través de los pactos entre esas ciudades y entre esos pueblos que luego fueron provincias. Lo veremos cuando trataremos el tema de la supremacía constitucional. La Constitución es la norma suprema ordenadora. Es decir, que además de fijar fines metajurídicos, de valores axiológicos, dice Vidal Campos, es la que ordena todo el sistema jurídico. Nada debería existir por encima de la Constitución. De hecho, nada existe por encima de la Constitución, a lo sumo se emparejaría con algunos tratados que tienen, sí, raigambre constitucional, que están ahora por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Federal, tras la reforma de 1994. La Constitución es la que fija cómo deben hacerse las normas y los demás actos de los poderes constituidos. Esto nos da la idea de la formalidad y del procedimiento debido o del debido proceso legal que ha dado lugar justamente a lo que luego decía Kelsen sobre Constitución como presupuesto válido y que ha dado lugar a un título de un libro, de uno de los libros más leídos en la historia jurídica argentina, que es el de Juan Francisco Linares, y lo relaciona con la razonabilidad y el debido proceso legal en la organización del Estado argentino. Este libro se lo recomiendo, juntamente con el de Genaro Carrió, que es Nota sobre Derecho y Lenguaje, y son los dos libros más leídos para juristas y para abogados, de una profunda filosofía, y que, en definitiva, el derecho se resumiría a esa idea de razonabilidad y del debido proceso legal. Razonabilidad que luego vamos a ir explicando cuando vayan pasando los temas y cuando nos toque abordar la justificación del Estado para avanzar sobre los derechos individuales. Porque en definitiva, si de algo sirve la Constitución, y si para algo sirvió, es para contener ese avance del Estado en la limitación de los derechos individuales, que estaban en estado de naturaleza, pero que en sociedad, bueno, ustedes habrán oído hablar que el derecho mío termina donde empieza el del otro, con la famosa y conocida frase en la historia del alterum non laedere, es decir, ol neminim non laedere, no dañar a otro, no alterar el derecho de otro, que algunos se lo atribuyen a Ulpiano y que Kelsen dice que ya estaba en los pensadores griegos. Claro, el tema del derecho natural. Muy bien, acá tenemos nuestros propios apuntadores y que nos van haciendo acordar de cosas. ¿Sí? El debate entre el derecho natural y el derecho positivo. La Constitución también es organizativa del gobierno. Es decir, que ustedes van a ver que la Constitución, y sobre todo, declara, es una declaración en el artículo 1, un régimen representativo, republicano y federativo.
aunque algunas cosas no se cumplan, pero está escrito en la Constitución. Con división de poderes y funciones, con controles, contrapesos, le pouvoir, decía Carlos Luis de Secondán, barón de Labrede y de Montesquieu. Es decir, hay una división de funciones. Montesquieu se le atribuye a él la división de poderes, pero ya estaba en Aristóteles la división de poderes. Y también estaba en John Locke. Es decir, que Montesquieu, obviamente lector de Aristóteles y de siempre, como estábamos hablando previamente, acá estamos rodeados de libros y la originalidad en estos temas es muy difícil, siempre hay un precursor, y en este tema Aristóteles ya era precursor de la división de poderes. Basta con leer la Carta Municipal de Atenas, La Política, entre otros libros de Aristóteles. Otro de los temas que nos da la pauta del carácter organizativo del gobierno es la creación de instituciones explícitas. Nosotros tenemos en la organización del Estado las provincias, los municipios como instituciones. El habeas corpus también es una institución, esta dedicada a los derechos humanos, el amparo, el defensor del pueblo, y las implícitas, que después voy a explicar una clase especial, creo que es la que viene, sobre qué son los derechos y poderes y principios implícitos. Por ejemplo, para salir del amparo, que también fue una garantía implícita, el plebiscito en la Constitución Nacional de 1853, cuando hubo oportunidad de debatir aquella consulta popular por el canal de Beagle, ¿recuerdan ustedes aquel acuerdo? 83-84, que había un mediador que había mandado el Papa Juan Pablo II, y se hizo, Alfonsín hizo una consulta popular que no estaba escrita en el sistema. Ahora sí, el sistema de democracia semidirecta está prefijado a nivel nacional, está reglamentado, no así en la provincia de Buenos Aires, muy a pesar de que se decía que se tenía que reglamentar en un plazo previsto, y bueno, ya pasaron más de 20 años y no se reglamentó a nivel provincial. Este plebiscito fue impugnado y el voto de Augusto César Bellucio declaró que era, inclusive por aquello de que todo lo que no está prohibido está permitido, y por los principios generales y por el artículo 33 que después vamos a ver, esto está inmerso, es inherente a la soberanía popular y por lo tanto dio la viabilidad al plebiscito por el canal de Beagle. Esto, para los más jóvenes que no estuvieron, nosotros hemos visto el debate entre el canciller Juan Carlos Dante Caputo y Leonidas Sadi, que era senador. Uno estaba a favor, otro estaba en contra. Y hubo un acuerdo sobre las islas Lennox, Picton y Nueva, al sur del canal de Beagle, con Chile, obviamente, en el diferendo, y no me acuerdo el nombre del padre que había venido en representación de Juan Pablo II. Zamoré. Antonio Zamoré era el enviado por el Papa. La Constitución, fíjense cómo está estructurada. Perdón, me voy a parar. Está estructurada en principios, declaraciones, derechos y garantías. Ahí ven ustedes los principios, el de legalidad y juridicidad. Algunos dicen de juridicidad, que es mucho más comprensivo, porque la legalidad es todo lo que está escrito. Pero la juridicidad hace mención e hincapié al derecho natural, porque hay algo más de lo que está escrito.
Entonces ahí están los poderes implícitos. Es muy importante porque cuando uno comienza a estudiar la carrera de Derecho, obviamente que es muy importante saber la ley. Pero después cuando terminó la carrera se da cuenta de que hay una puerta abierta o un ventanal que es un llamado al derecho natural y que el hombre, como dije anteriormente, no puede contener en frases, en disposiciones jurídicas y literarias que están en la Constitución y en las leyes, todo. Por lo tanto, ustedes van a ver que en muchas atribuciones que se le dan a los poderes, poder legislativo, poder ejecutivo y poder, bueno, en el judicial no tanto porque es mucho más circunspecta la apreciación y tiene que estar más regulada y no tiene tanto la mención de los poderes implícitos, pero sí sobre aquellos que reglamentan la actividad del ser humano en la sociedad y sobre todo los poderes legislativos. Dice al final, y todo otro poder, toda otra atribución inherente a las facultades que le son propias, por decirlo de alguna forma, que es siempre el carácter mixto, que nunca vamos a ver un carácter taxativo en el enunciado de las atribuciones de los poderes, porque hay poderes implícitos. Entonces la legalidad, después lo vamos a ir estudiando, surge en la Constitución Nacional del artículo 19, en el segundo párrafo, donde dice que nadie será obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe. Lo que dice el dispositivo del artículo nacional, ningún habitante de la nación está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe. Lo mismo dice el texto del artículo 25 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Ahora bien, Bobbio, y un filósofo, hace una distinción entre lo que es principio, regla y disposición normativa, tomando este artículo que está en la mayoría de las constituciones del mundo. El principio es el de legalidad. La regla es todo lo que no está prohibido está permitido. Y el dispositivo legal o constitucional es el que le acabo de decir, que está estampado en las constituciones de las provincias y en el 19, en el segundo párrafo de la Constitución Nacional, y reitero en el 25 de la Constitución Provincial. El Constituyente Nacional ha privilegiado en ese artículo más que nada los derechos naturales, porque ha puesto en el primer párrafo los derechos de la privacidad, dentro de los cuales está la intimidad. Es decir, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden o a la moral pública están exentas de la autoridad de los magistrados y solo reservadas a Dios. Mientras que el Constituyente Provincial lo ha puesto en segundo término después del de legalidad, en el artículo 26, con una ligera modificación. Es decir, que de ahí también surgiría el principio cogitationis poenam nemo patitur, es decir, que las ideas no son punibles. El fuero íntimo está solo reservado a Dios. El Estado no tiene nada que ver. Por eso que es uno de los derechos más sagrados que juntamente con el de la vida y de la dignidad, la privacidad y la intimidad, están dados allí como derechos inmanentes, derechos reservados, derechos naturales, donde el Estado no puede entrometerse, salvo muy rara excepción, como después, cuando vayamos estudiando, lo vamos a ver. El de defensa en juicio. Fíjense el artículo 18 de la Constitución Nacional. Nadie podrá ser juzgado sin juicio previo fundado en la ley anterior al hecho del proceso. De ahí surge también el de juez natural, ni sacado de los jueces naturales antes del hecho de la causa. Y otros principios que vamos a ver, el de no declarar contra sí mismo, el de inocencia, o de no ser juzgado dos veces por la misma causa, non bis in idem, entre otros que después lo vamos a ir
desgranando a medida que vaya avanzando el tiempo y a medida que también vayamos avanzando en el tratamiento de los temas. El debido proceso legal, como ya les dije, que no es solamente el debido proceso legal para el juicio, sino para todo, hasta cuando se hace una ordenanza, a cuando se hace una ley, tiene un debido proceso legal. O el tema de los tributos, fíjense. El tema del debido proceso legal de los actos jurídicos del Estado, sean del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo o del Poder Judicial, tiene el correlato de la nulidad o anulabilidad de esos actos. Cuando no están dados de acuerdo a lo que dice la Constitución, sobre todo, esos actos son nulos de nulidad absoluta o inexistentes, para una teoría de autores, dentro de las cuales me incluyo, que entiende que cuando no hay un elemento esencial fijado constitucionalmente, por ejemplo la mayoría, si la ley orgánica de las municipalidades o la constitución de la provincia dice que una ley o una ordenanza necesita la mayoría absoluta de sus miembros para ser votada, y cuando no hay mayoría absoluta sino mayoría simple, corresponde anular la ley. En el caso también puede ser, si está contemplado constitucionalmente, inconstitucionalidad. Por eso, otra vez, el tema del debido proceso legal. Bueno, la razonabilidad la vamos a dejar cuando hablemos de poder de policía o de limitaciones a los derechos constitucionales. Los derechos enumerados, y ahí tenemos derechos enumerados, el de intimidad, como le dije anteriormente, o privacidad, del artículo 19, primer párrafo de la Constitución Nacional, o artículo 26 de la Constitución Provincial. Propiedad, artículo 17 de la Constitución Nacional, la propiedad es inviolable, solamente tiene la excepción de la expropiación cuando es fundada en ley, cuando se declara la utilidad pública y cuando hay previa indemnización. Esto está en el artículo 31 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Peticionar a las autoridades, que está en el artículo 14 de la Constitución Nacional, y está también en el artículo 14 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. A la libertad física de deambular, de entrar, salir, permanecer, transitar el territorio nacional, y el de locomoción, entre otros derechos, que en la Constitución Nacional están escritos en el artículo 14, 16, 17, como le dije anteriormente, 18, 19, 20, con la inclusión a los extranjeros a nivel nacional, y en la Constitución Provincial vamos a ver que está en el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, y así sucesivamente, entre otros, dentro de los cuales tenemos derechos especiales, artículos 36 y 39 y demás. Declaraciones, ya dije algo sobre forma de Estado, la forma de Estado federal en el artículo 1 de la Constitución, la soberanía del pueblo de la provincia, en uno de los primeros artículos de la provincia de Buenos Aires, que es el artículo 2, donde se ejerce la soberanía, todo poder público emana del pueblo, y así éste puede alterar o reformar la presente Constitución siempre que el bien común lo exija y en la forma que por ella se establece. Y también tenemos el de autonomía provincial, que surge del artículo 5 de la Constitución Nacional, que dice que cada provincia dictará para sí su propia constitución, respetando el régimen representativo republicano y las declaraciones y derechos y garantías constitucionales, debiendo asegurar el régimen municipal, la enseñanza primaria y la administración de justicia. Recuerdan ustedes que por la Convención de 1860 se le sacó el carácter de la obligación de que sea gratuita la enseñanza, porque se contempló la pobreza de muchas provincias en esa época y se le sacó el carácter gratuito. Que, bueno, en definitiva, en la mayoría de los casos eso de hecho se dio. Y bueno, las garantías
que después vamos a ir viendo a lo largo de las diapositivas, que son escritas y no escritas. Fíjense que garantías prácticamente en la Constitución de 1853 no estaban escritas, porque el habeas corpus había una ley del siglo XIX, y el amparo tampoco estaba. Por lo tanto, el primer caso de amparo, el caso Siri, se dio por interpretación del artículo 33, fíjense, del ventanal ese abierto al derecho natural. Es decir, derechos que no están enumerados, pero que no puede entenderse, que no están borrados de la Constitución. Como el derecho a la vida tampoco estaba. Mitre, cuando le preguntan a Mitre qué pasó con el derecho a la vida que no lo contemplaron, y Mitre dijo, en la Convención del 60, dice, hay derechos que no están escritos en la Constitución, pero que jamás serán borrados de ella. Inherente al ser humano, es decir, del derecho natural a la vida, que no estaba, reitero, contemplado en la Constitución Nacional, que tampoco está contemplado hoy día, pero sí surge de los tratados internacionales. Sí está en la Constitución Provincial en el artículo 11. Por eso es interesante este tema. A veces algunos lo toman como una disputa filosófica al tema de positivismo y un naturalismo. Y yo creo que es muy interesante dar las dos versiones. Después cada uno se quedará con cada una de las dos escuelas filosóficas, y yo creo que las dos aportan mucho y que en definitiva le gana el derecho natural, porque el derecho natural es omnicomprensivo y abarca todas las manifestaciones humanas, las que están escritas, las que no están escritas, las de hoy y las de siempre, porque esa idea de futuridad, como decía Ortega y Gasset, que debe tener la Constitución, es el programa para el futuro que muchas veces no se puede contener en una fórmula literaria. Por más buen poeta que se pueda hacer o literato jurídico, que son los constituyentes que hacen las constituciones.